Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer un vídeo con respecto a la educación en Argentina. La educación, la cultura, la historia de nuestro país. Eh, por ejemplo, comparo 100 años atrás y cómo está la educación ahora mismo. Y la verdad es que te das cuenta que hay un cambio en la educación argentina que se ha producido como una debacle, una especie de decadencia prácticamente en cuanto a la educación, y eso es un problema para Argentina. Igualmente siempre Argentina se ha caracterizado por tener buena educación anteriormente, y siempre fue uno de los países con una buena tasa de educación. Estuvo Sarmiento, que también por ejemplo fue uno de los presidentes de Argentina, que aumentó la tasa de alfabetización del país, es decir, había casi como por ejemplo eh, yo qué sé, como un 90% de analfabetos, y lo redujo casi como un 10% prácticamente. Entonces hay que ver mucho la historia argentina, montones de presidentes y todo lo que se ha querido instaurar con respecto a la educación en Argentina. Yo creo, por ejemplo, que en Argentina hay mucha descendencia europea, entonces esto hay que utilizarlo a favor. Y una de estas cosas, por ejemplo, es por ejemplo, el tema de los idiomas. O sea, yo creo que en Argentina, aparte del español, deberíamos tener otros idiomas importantes, como por ejemplo el alemán, el italiano y como tercero, pues digamos el inglés. El español, pues ya lo tenemos. El italiano, bueno, mucha gente dice que no es importante el italiano. A mí, por ejemplo, me parece que sí, porque forma parte de nuestra cultura, y entender el italiano es entender una parte de nosotros. O sea, al fin y al cabo, casi el 70% de los argentinos tienen descendencia italiana. Entonces, el entender un poco los italianismos y entender parte de la cultura italiana hace que se entienda mucho mejor el país que lo conforma. Y luego, por ejemplo, muchas de las políticas, por ejemplo, el peronismo, que viene de Mussolini, todo este tipo de cosas, mucha gente dice que eso se va a acabar, y yo lo veo bastante complejo porque esas son políticas que están como muy instauradas en la nación argentina y que lamentablemente siempre están ahí presentes. Y luego, por ejemplo, también el conocer el alemán, por ejemplo. El alemán yo creo que es uno de los mejores idiomas europeos, la verdad. O sea, es un idioma muy elaborado, que lleva mucho tiempo, lleva mucha práctica. Yo, por ejemplo, ahora lo estoy aprendiendo, y la verdad es que es un idioma que no puedes, como por ejemplo, controlarlo al 100%. Con el alemán tenés que tener mucha paciencia a la hora de aprenderlo. No es un idioma que lo puedas tomar a la ligera, como por ejemplo el inglés, que resulta un poco más fácil. El alemán es bastante complicado y lleva su tiempo aprenderlo 100%. Luego el italiano, bueno, creo que es como nosotros los argentinos. O sea, creo que si te hablan en italiano o lees algo en italiano, algo vas a entender. O sea, creo que eso es algo que ya luego tener una pronunciación exacta en italiano y hablar un perfecto italiano es complicado para un argentino al 100%, obviamente. Habrán algunos que sí podrán, pero no es tan fácil. El italiano, mucha gente se cree que el italiano es un idioma sencillo, y la verdad es que no es tan fácil el italiano. Lleva tiempo para tener un buen acento, para tener una buena pronunciación. Lleva mucho tiempo tener un buen nivel de italiano. O sea, puedes entender el italiano, pero hablarlo y que se entienda perfectamente con una pronunciación muy buena y el acento que sea perfecto, pues lleva tiempo, digamos, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, el castellano y el español. A ver, yo soy de los que pienso que los argentinos tenemos muchas cosas en español, obviamente. Entonces, es como eh, realmente no lo veo como un idioma complicado. O sea, forma parte de nuestro sello, en el sentido de mejor aprender otros idiomas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si ya sabes el tuyo, ¿de qué te sirve quedarte solamente con tu idioma? O sea, es como absurdo prácticamente. O sea, entonces por eso a mí me gusta mucho el tema de aprender idiomas. Creo que es algo muy bueno y muy positivo para la persona, porque siempre está como eh, eh, pensando diferentes ámbitos. Dicen que las personas que saben muchos idiomas tienen como diferentes formas de ver las cosas, y tienen como diferente manera, ¿no?, de pensar en cada momento. Entonces esto hace que
tu mente se abra y tengas más conocimiento, tengas más cultura y por lo general suele ser una persona más inteligente y que puedas plantear diferentes alternativas, digamos. El inglés, yo honestamente creo que el inglés también es un buen idioma, pero creo que está como muy trillado en el sentido de que el inglés es un idioma de marketing, es un idioma de música, es un idioma de película, de montones de cosas, obviamente de negocios. Creo que sí, también es importante, pero en el fondo muchas veces siento como que el inglés, no sé cómo explicarlo, como que no hay un nivel, digamos, alto, ¿sabes? No sé cómo explicar, es como que llegar a un nivel muy alto de inglés tampoco te lleva a algo, porque el inglés también está como mucha gente estudia inglés, o sea, me refiero, todo el mundo ya sabe inglés, entonces es una cosa que dices tú, bueno, el inglés lo sabe todo el mundo, o sea, todos saben hablar un poco en inglés. No creo que haya una persona que en el mundo hoy en día que no sepa hablar inglés o que no entienda inglés, sería muy raro encontrarte una persona así. Entonces, bueno, luego hay un nivel alto, un nivel medianamente bajo o bajo, pero generalmente es un idioma que lo comprende casi todo el mundo, entonces para mí el inglés, muchas veces se ha dicho que el inglés te abre puertas. Yo honestamente siempre me he quedado un poco en la duda. En algunas cosas sí y en algunas cosas no. Porque también es un idioma bastante competitivo. Antes quizás la gente no tenía mucha idea del inglés y sí que... eh, sí que, por ejemplo, si tú decías, wow, sé muchísimo inglés y voy a destacar en tal sitio. Hoy en día no es tan así, entonces incluso se están potenciando otros idiomas, porque el inglés al final es un idioma bastante, no digamos complicado, pero como que ya está muy usado. Mi opinión es que el inglés está muy utilizado y, y no es un idioma que digamos, o sea, es práctico, eficaz, pero no es un idioma de que decir, bueno, tengo un buen nivel de inglés y ya, ¿sabes? No, no creo que eso te abra puertas en inglés. Entonces, hoy en día, pues lo más importante es saber varios idiomas. Entonces, la educación en Argentina debería centrarse muchísimo en este tipo de cosas porque no podemos quedarnos solamente con el castellano, no podemos quedarnos solamente con el español, eso nos cierra muchísimas puertas y en Argentina hay muchísima descendencia europea, entonces tenemos que hacernos valer de todo este tipo de cosas.